Muy buenos días, un placer saludarles en Diálogos fin de semana y con un tema que verdaderamente, bueno, pues es muy importante de tomar en cuenta y sobre todo de acercarnos a lo que es y significa la tanatología, sobre todo a los tanatólogos, es importante tenerles muy presentes. ¿Por qué? Porque la muerte finalmente no es algo que nos sucede al final del camino, sino es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y sin ser fatalistas hay que tomar pues ciertas precauciones para que no nos agarre desprevenidos y sobre todo pues para que podamos lidiar con ese dolor tan fuerte. Vamos a hablar de ello en esta mañana, muy bienvenidos. Y vamos a hablar de precisamente de la tanatología, pero ¿para qué sirve? Porque no nada más estamos hablando de muerte. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a muchas pérdidas, a muchos tipos de pérdidas y por eso es importante conocer esta herramienta, saber de qué se trata y también saber si ustedes han acudido alguna vez a esta herramienta o han ido al tanatólogo o son tanatólogos. Compártanlo con nosotros. Por supuesto que sí. Buenos días, qué gusto saludarlos este sabadito por la mañana. Y bueno, justo para hablar de la tanatología tenemos que hablar de la pérdida y del duelo. ¿Qué es lo que sucede en este proceso en el que nos estamos despidiendo de la vida, nos estamos despidiendo de la familia, nos estamos despidiendo de nuestros amores y ellos de nosotros? Eso es una gran pérdida y hay un gran duelo que hay que vivir. Justo parece ser que los tanatólogos son los que nos ayudan a cruzar eso. Pues completamente de acuerdo con mis compañeras, porque sí, efectivamente, no solamente la muerte es una de las pérdidas, es seguramente de las más dolorosas, pero vamos atravesando por estas pérdidas desde muy pequeños hasta la vida adulta y nos va a acompañar siempre esta pérdida, este dolor. Pero ¿cuáles son las fases entonces de este proceso? También vamos a hablar de ello. Así es que bueno, pues vamos a iniciar, les damos la más cordial bienvenida nuevamente, arrancamos. La tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significado. En una definición más concreta, es considerada como el estudio de la vida que incluye a la muerte. La doctora Elizabeth Kubler-Ross la define como una instancia de atención a los moribundos. Bueno, pues ahí está la definición de la tanatología y también es muy recomendable, por supuesto, acercarnos a los escritores que han tratado mucho este tema, como Elizabeth Kubler-Ross, que tiene un libro estupendo y que se los recomendamos muchísimo, que precisamente habla de todo esto y de las 5 fases por las cuales atravesamos, que las vamos a ir tratando ahora a lo largo del programa. Pero bueno, ya hablando de una manera mucho más definida en cuanto a lo que es la tanatología, diríamos también que en este proceso necesitamos estar con bases muy firmes y sobre todo muy bien acompañados, tanto por el tanatólogo, el experto, como por los familiares, y también entender los mitos de la tanatología, de lo cual hablaremos más adelante. Y pues bueno, pues chicos, es un temazo, ¿no? Sí, y además, bueno, escuchábamos la definición, una de las definiciones que da Kubler-Ross, pero también hablaba del moribundo, de la persona que está en este proceso, pero también a lo largo de los años la tanatología ha evolucionado en muchos sentidos y en uno es en la importancia que cobra la familia y la gente que ama y que quiere a ese moribundo. Entonces un tanatólogo también acompaña a todos estos familiares a entender el proceso, porque no es nada más quién va a morir, sino todas las ilusiones que están muriendo alrededor de esto y todos los familiares que están también pasando por este duelo, y ahí hay un gran acompañamiento de esta ciencia, ya bueno, esta herramienta científica, como lo decías. Sí, es una forma de terapia, ¿no? Es una manera de acercarte a las personas. A mí también me parece increíble que haya nacido la tanatología. Yo admiro profundamente a Elizabeth, me he leído sus libros, el círculo de la vida, ¿no? Círculo de la vida. El círculo de la vida, que es extraordinario. Todo lo marca con mariposas. Sí, ¿no? bueno, es que justo al leer sus libros te das cuenta de la importancia que tienen las mariposas para ella. Yo después de leerla a ella, bueno, todavía amo más las mariposas, de verdad son maravillosas, se las súper recomendamos, pero es esta idea de la transformación y es muy interesante porque antes de ella, la forma como las personas o, por ejemplo, los doctores se acercaban a los moribundos, era como muy fría, como lejana, como ya no hay nada que hacer porque ya te estás a punto de ir, entonces no tengo nada que trabajar contigo. Y ella dice, justo es un momento en el que se abre una puerta impresionante de oportunidades para poder acompañarlos, para que cierren ciclos,
para que no se sientan solos, para hablar de los miedos, para hablar de las pérdidas, para hacer como todo un recuento de todo lo que vivieron en estos años. Si es que los tanatólogos son, bueno. Y para hablar de los que se quedan, porque todavía los que se quedan con la pérdida durante muchos años. Fíjate, y esta reflexión habla mucho acerca de la metamorfosis, que es muy importante. Yo creo que si lo analizamos profundamente, todos los seres humanos vamos viviendo a cada instante de nuestra vida esta metamorfosis, por eso la importancia de las mariposas. ¿Y qué les parece si conocemos la respuesta de nuestro público sobre qué es la tanatología? Esto fue lo que respondieron. La tanatología significa cuando uno pierde a un ser querido y esas personas precisamente profesionales dan la atención a esa persona para que el sentimiento sea menor. Es el proceso de la muerte. En realidad no sé bien, pero he escuchado que es algo referente a que estemos preparados para la muerte. Es la ciencia que se encarga de ayudar a todas las personas a las pérdidas. Llámese pérdidas físicas, llámese pérdidas de un trabajo, de un auto, de lo que sea. Tengo la idea que es algo sobre la muerte, el estudio de la muerte, una ayuda para los que perdimos algo, un familiar. Yo he escuchado que es cuando tratan a la gente después de morir y le dan ciertos tratamientos para que se mantenga el cuerpo bien y lo puedan presentar ante su familia. Pues se dice que la tanatología, además de todo lo que contestó nuestro público y lo que sabemos, es más concretamente, es simplemente un estudio que incluye precisamente el tratado de la vida o tratar sobre la vida que concluye con la muerte. Thanatos, muerte, logos, estudio. Entonces, pues la tanatología también nos ayuda a entender ese proceso, pero sobre todo a sobrellevarlo, y más que sobrellevarlo, a superarlo, ¿no creen? Porque no cabe duda que nadie está preparado para el día en que alguien a quien queremos profundamente o muy cercano se nos va. Sí, por eso, perdona, Oscar, te quedaste con algo, ¿verdad? Perdona. Sí, por eso hablaba precisamente de la metamorfosis. Yo creo que vamos a ir cambiando de piel, de emociones, de sentimientos, de un montón de cosas que sí, evidentemente se quedan marcadas en nuestra mente, en el corazón, en la piel, en el cuerpo, pero también tenemos la capacidad de ir mutando precisamente esas de emoción a emoción, pero no mutar como por desprenderme solamente, sino como por vivirlo, comprenderlo, trascenderlo y continuar con la nueva etapa que me propone la vida. Un poco esa es la idea de lo de las mariposas. Es, eres una oruga, te conviertes en una mariposa que puede volar y liberarse. Es como una evolución. O sea, es como una evolución y la muerte es algo más allá de lo que nosotros creemos. La oruga muere y se transforma en bella mariposa. Exactamente. Vamos a regresar y hablaremos de este tema tan importante, la tanatología hoy. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Epicuro de Samos, filósofo griego. Del origen griego, tánatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio o tratado, el objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias, o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. Permite a las personas expresar sus sentimientos y emociones, brindando la oportunidad de compartir las experiencias y de esta forma ir superando el dolor causado por la pérdida para volver a vivir. Pues ahí está, precisamente, ¿para qué nos sirve la tanatología? Escuchábamos, esta parte de ir superando el dolor conforme, se van presentando las diferentes etapas del duelo. Y yo les quería leer también una llamada que nos deja también claro de qué manera se puede, en un ejemplo así específico, de qué manera se puede uno tomar de la tanatología para seguir adelante. Jacqueline nos dice, hace 4 meses perdí a mi bebé de 2 meses y a los 5 meses de embarazo le detectaron un
problema de corazón que manejaron probablemente que no iba a sobrevivir. Estuve en terapias para llevar el duelo. La bebé murió en casa, en mis brazos, y aunque tuve ayuda, sigo cuestionando por qué pasan estas cosas. Duele mucho y aunque las terapias me han servido, pues claro, el dolor ahí está. Pero sí con ayuda de herramientas como esta, con un buen acompañamiento, con una persona que sepa bien, entonces ahí está uno de los ejemplos de para qué sirve la tanatología. Claro. ¿Ustedes qué otros ejemplos tienen o ideas? Fíjate que yo creo que también para otro tipo de cosas comentábamos que puede ser, por ejemplo, la pérdida de un miembro del cuerpo, puede ser la pérdida de algo económico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ahorita estamos viendo a muchas personas que están migrando de Venezuela, por ejemplo, y bueno, están viendo a tanatólogos que les ayuden pues a vivir la pérdida de la patria, claro. O sea, ser despatriados es un dolor súper profundo. O sea, la tanatología abarca como todo este tipo de pérdidas, que por eso, como bien dice Sandy, ha ido evolucionando. Empezó como solo con los moribundos, pero ha ido evolucionando a abarcar a todos los duelos, ¿no? Y porque finalmente estamos hablando de duelos, ¿no? O sea, de los procesos de duelo, de aceptación, de ira, de enojo, de todo lo que Elizabeth Kubler nos decía, que tenemos que pasar por ellos y para superarlos, ¿no? Y poder entender más estos procesos y sobre todo, si hablamos del proceso de la muerte, que yo no lo veo tan fácil, o sea, es natural, todos nos vamos a ir en algún momento de la vida, pero los que nos quedamos creo que es peor nuestro dolor, no sé. Es que también es lo desconocido. Exacto, yo un poco lo que decía ella, ¿por qué no nos educan desde chiquititos, no? O sea, y si te educan para entonces entenderlo desde pequeño y saber que eso va a suceder, pero es un poco educar en el miedo, ¿no? Sí. Y entonces todos crecemos, no hay nadie que no tenga miedo a morir. Digo, bueno, algunos pero también es un miedo que hasta cierta forma es natural, porque yo creo que aunque te eduquen, una cosa es la razón y otra cosa es el sentimiento de enfrentarte a algo desconocido, porque nadie ha regresado de la muerte y nos ha dicho qué sucede allá. Claro. Y eso va a existir siempre, esa sensación. Por sí solo va a generar una angustia, que es el miedo precisamente a lo desconocido. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo que la educación tiene que comenzar desde etapas muy tempranas, porque pérdidas vamos a tener toda la vida. Toda la vida, sí. Y se van, o sea, un día muere, de hecho, ¿no? Entonces, si lo vas tomando así, sin ser trágico, sin dramatizarle mucho el asunto, simplemente como está ocurriendo. Ya murió el segundo en que acabo de hablar. Entonces, si lo entendemos así, sin tanta tragedia, creo que va a ser mejor. ¿Por qué sí es importante desde niños? Porque entonces nos obliga o nos fuerza de alguna forma a comprenderlo, que el dolor siempre va a estar allí y va a ser un compañero de nuestra vida. Pero que aparte constante. Claro, pero la incertidumbre puede ser como una nueva aventura, ¿no? Y entonces el abrirnos a las posibilidades de una nueva aventura, de un nuevo conocimiento, como que no lo tenemos tan claro, como que solo pensamos en la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Eso es lo que te desestabiliza, claro. Oigan, vamos a ver qué opina la gente. Bueno, ustedes, aquí también les dejo la pregunta para que nos la digan ahorita regresando, si han alguna vez recurrido a la tanatología y si es así, ¿cómo les ayuda? La verdad es que nunca lo he necesitado hasta ahorita. Y no lo he necesitado pues porque no ha fallecido ningún familiar. No he recurrido en ese tema y sí he muerto familiar, pero no lo he necesitado. No lo he utilizado porque la conocí posteriormente a un duelo, pero sí creo que es una situación muy útil y una herramienta muy útil. No, en realidad no. Digo, en realidad desconozco qué es la tanatología. Sí he recurrido a la tanatología y bueno, fue con la pérdida de un familiar y sí me ayudó bastante. Me ayudó porque pues sané un poco ese duelo que tenía en ese momento. En lo personal no, aunque ya he padecido pérdidas de seres queridos, mi padre por ejemplo, pero ya estaba, personal ya estaba preparado para eso. Ahí están todas sus opiniones. Aquí ustedes, bueno, yo ahorita les voy a decir, yo sí recurrí a un libro en su momento en una pérdida de la salud de mi hijo que tuve y me ayudó mucho. Me lo recomendó precisamente una amiga que había perdido a su hijo murió pequeñito y ella me dijo, lee este libro, te va a ayudar. Sí, me ayudó mucho. Y también recurrí a una terapia psicológica basada, precisamente había que establecer cierto duelo, ciertas etapas. No fue como tal un tanatólogo, fue un psicoterapeuta, pero bueno, sabía del tema y de la tanatología. Yo tuve enfermedad
de tu hija. Lo que pasa es que mi hijo tiene y tuvo una Pero enfermedad. No murió, pero Dios. perdió la salud. Él tiene una discapacidad muy profunda y muy severa. También esa es una pérdida. Entonces es una pérdida porque tienes a un hijo o a una persona y las personas que nos estén viendo en casa, si han experimentado una pérdida de la salud tan fuerte, lo podrán entender, porque hablabas tú de cuando te amputan algún miembro del cuerpo, a lo mejor tú tenías una cierta independencia y la pierdes, podías caminar, podías correr y ya no. Entonces esa pérdida a veces puede llegar a ser, y digo, con guardadas las dimensiones, y quiero que me lo comprendan, puede llegar a ser más doloroso que una muerte o igual de doloroso. Claro, porque aparte es algo que tú estás viviendo de manera cotidiana y constante, Santi, ¿no? Y lo hemos platicado muchas veces en privado, tú y yo, y te agradezco la confianza. Que sí, por supuesto que sí es una pérdida de todos los días, porque hasta la pérdida de la ilusión, ¿no? Y de las expectativas que tienes. Yo la verdad tampoco he acudido a un tanatólogo así, pero como tú también me he acercado a muchos libros, les dije, los de Elizabeth los he leído todos y he leído a otros tanatólogos, pero yo no me he acercado en ningún momento, pero sí he trabajado pérdidas dentro de mi propio proceso. Pero el consejo sería sí acercarnos, ¿verdad? Sin duda. Es que ayuda muchísimo. Sí, ayuda muchísimo. Yo creo que el consejo sin duda es acércate en el momento en el que vivas una pérdida, sea de cualquier tipo. Pero desde antes, ¿no, Cris? Ahora, es una ciencia muy reciente. La verdad es que esto apenas se empieza a escuchar. Sí. De hecho, por eso es parte del sondeo donde algunas personas confunden todavía qué es. Sin embargo, creo que ha tenido una profundidad rápida o ha permeado rápidamente en la sociedad, porque es algo que en verdad ayuda a obtener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, también cuando hablamos de cuidados paliativos, también todavía hay mucha confusión entre ambas, van de la mano, y bueno, se agradece muchísimo que existan, y vamos a leerles las llamadas de la gente que ya nos están llegando. Vamos a un corte. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y escritora suizo-estadounidense. El duelo es una experiencia que se vive ante la pérdida de alguien o algo cuya ausencia nos desconcierta y desbalancea en más de un sentido. Podemos hablar de la pérdida por separación, pérdida del estatus social o económico, incluso la pérdida de la juventud, de la vitalidad, de la independencia, de la capacidad reproductiva, pérdida de sueños, anhelos y proyectos. Las pérdidas siempre son dolorosas y necesitan de tiempo para su elaboración. Claro que las pérdidas siempre son dolorosas y claro que necesitamos un tiempo para elaborarlas, entenderlas, aceptarlas y aprender a vivir con ellas. Porque a mí muchas veces me dicen, bueno, Cris, ¿cómo puedo hacer para olvidarlo? Pues no puedes hacer nada, porque para olvidarlo tendríamos que borrarte el cassette, tendríamos que cambiarte de cerebro, pero sí vas a aprender a vivir con ese dolor o con esa pérdida más que con el dolor. Vas a aprender a vivir sin esa cosa, que en este caso, como acabamos de escuchar, puede ser la posición económica, puede ser inclusive la juventud. O sea, en este mundo que estamos viviendo, donde todo lo que se resalta es ser joven, ser atlético, ser de ciertas características físicas, perder esas cosas, de repente haya personas que, bueno, las devastan completamente. Me quedo pensando en las personas que tienen o que sufren un problema de quemaduras, ¿no? Que también sería bueno recurrir a un tanatólogo porque pues esas quemaduras ya muy fuertes, tercer grado y demás, te hacen que te cambie totalmente la vida o alguna malformación que se te dé por alguna especie de enfermedad. Sí, claro, que te imposibilita hacer lo que antes hacías con gusto. Aquí nos dice una llamada que ha tenido muchos problemas de salud y que si le podría ayudar la tanatología, sí. Y yo les decía del libro que a mí me ayudó, se llama Cómo curar un corazón roto, y se lo puedo recomendar a Marisol, que dice, acabo de perder una hija de 48 años, de 5 hijos se me han muerto 4. Fíjense, qué doloroso. Ahí, ¿cómo puede uno salir adelante solo? Es que no se puede, por eso hay personas que especialistas en ayudarte. No se puede,
y no es necesario. No, exacto. ¿no? O sea, tienes a un chorro de personas que están te pueden dispuestas a ayudarte. acompañar en este dolor tan grande. Ahora, y dice, 3 fueron pequeños, esta última falleció de cáncer, hablando de salud. Mis padres murieron, estoy enojada con la vida, me siento muy mal. Me gustaría saber si la tanatología me podría ayudar. Oye, Por ahora, supuesto. en repetidas ocasiones hemos escuchado este tipo de testimonios que afortunadamente vienen aquí a Diálogos en Confianza y les agradecemos eternamente por la confianza hacia el programa y abrirse de corazón. La verdad es que sí es muy doloroso y hay personas que han vivido situaciones completamente desgarradoras donde, por ejemplo, Como esta. pierden a 4 de 5 hijos y poco a poco. Y uno podría preguntarse, ¿por qué la vida es tan injusta o por qué me pasa a mí? Y lo hemos escuchado de voz de los especialistas desde hace mucho tiempo. No, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? Y otra es, esto forma parte de la vida y nos logra hacer comprender o diferenciar en qué etapa te encuentras y para qué tal vez estás viviendo esta situación. Oye, no lo sabemos en ese momento y además sí es muy doloroso y es fuerte y dan ganas de gritar y hay una frustración y hay una sensación de impotencia que te desahucia muchas veces. Habrá que tener un tiempo adecuado para entonces vivir este duelo. Llorar es completamente válido, tronarse, quebrarse es recomendable, porque si no, entonces esta emoción se quedará atrapada en ese Pero cuerpo. no se vale dejarse morir. Esas son justo las cosas o el proceso que te ayuda un tanatólogo. Un tanatólogo te ayuda justo a vivir esto que dijiste, ¿no? De repente romperte, de repente sentirte muy deprimido, a veces exaltado, a veces en shock porque no puedes creer lo que está sucediendo, en la negación, que sucede mucho, ¿no? Yo a veces la pregunta que creo que ayuda también mucho, aparte de la que acabas de decir, Oscarito, y te la comparto, es no solamente por qué a mí, sino por qué no a mí. Claro. O sea, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a otros sí y a mí no? O sea, ¿qué me hace diferente? Entonces ahí te ayuda un poco. Vamos a ver el siguiente sondeo, acompáñenme. Pues yo creo que las pérdidas más significativas serían las familiares, porque muchas veces pues las personas tienden a querer mucho a su familia, inclusive llegan a enfermarse después de la muerte de la persona. Pues depende de la persona, ¿no? Hay unas que se pierden más por el dinero y otras más por la salud. Y pues relativamente, pues yo pienso que como todo ser humano va a perder más, bueno, le va a doler más una pérdida de un familiar que de otra cosa, ¿no? Yo pienso que la familia, los hijos, que es nuestro núcleo, la sociedad, la familia como institución, ya después serían las cosas materiales, pienso yo. Yo pienso que la familia, porque es algo que no se puede sustituir, no es algo material que puedas reponer. Bueno, pues la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, una enfermedad terminal de él o de sus familiares. Yo pienso que perder a un ser querido, ya que, bueno, pasas demasiado tiempo con una persona y te llegas a encariñar y saber que ya no está contigo, yo creo que es de lo más doloroso que puedas sufrir. Oigan, y algo que es bien interesante también ver que, bueno, no todas las pérdidas son iguales y no todas las pérdidas se viven de la misma manera. Y hay pérdidas que sí son mucho más fuertes unas que otras y algunas que nos cuestan como más trabajo poder brincarlas o vivirlas, salir adelante, y otras son más fáciles, ¿no? O sea, la verdad eso también tenemos que aprender a vivirlos, como dice Oscar, no tirarnos al drama siempre. Pero también, ¿no? como dices, no todos viven o vivimos la pérdida de la misma manera. Hemos hablado también aquí de resiliencia y es que ante una misma pérdida a lo mejor una persona no se repone tan rápido ni tan fácilmente como otra que tenga más herramientas, más acompañamiento, más ayuda, depende de muchas cosas. Y por eso el proceso que nos, perdón la ronquera, es que hasta se me hace un nudo en la garganta, de los tanatólogos que nos ayudan a llevar ese proceso. Y sabes que también el principio de autonomía que estaba leyendo, que es ese principio en donde decide el paciente cómo vivir su vida y también cómo quiere vivir su muerte. Entonces el proceso de autonomía tiene que ir acompañado, estaba viendo también sobre testamentos, sobre últimas voluntades, incluso en algunos países pues donde se permite la eutanasia, ¿no? Claro. Cuando la enfermedad es terminal. Es que sabes que yo creo que es muy sano esto que dices, Rocío, porque es de repente asumir con todo lo que tenemos y en el momento en el que estamos sanos las consecuencias de vivir.
porque siempre vamos a morir. ¿Qué va a pasar después de nuestra siempre muerte? vamos a Claro. morir. Entonces, bueno, ok, si yo estoy sana, estoy bien, estoy emocionalmente fuerte, es momento para tomar ese tipo de decisiones. O sea, cómo quiero que sea mi muerte, si es que tengo la oportunidad de elegir, cómo quiero que se repartan mis cosas o qué cosas quiero que sucedan si tengo el alcance de hacer eso, ¿no? Tu Cómo donación quiero de que sean órganos, mis si últimos quieres, días, o, ¿no? donar tus Sí, órganos. y el La tanatólogo te voluntad acompaña. anticipada La voluntad también, que anticipada. aquí se puede hacer en Y la México, a eutanasia, diferencia de la bueno, por eutanasia, supuesto sí. que importantísimo también, un tema polémico, pero del que por supuesto yo estoy de acuerdo cuando se lleva de la manera adecuada. Grandes películas se han hecho también Sí. en nombre, por ejemplo, de la eutanasia y todas estas situaciones, pero me parece importantísimo. Yo tengo un caso maravilloso y la verdad recuerdo con mucho cariño a una tía que la verdad solventó absolutamente todos los gastos para su entierro, para su cremación, para lo que ella había decidido, además de la repartición de sus bienes. Creo que pensó tanto en su muerte que fue tan natural como la que desearía cualquier Claro. persona. Bueno, pues vamos a un corte. Quédate a oír la frase que vamos a escuchar en este momento justo sobre la tanatología. Ahorita regresamos. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Steve Jobs, empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Negación, ira o enojo, negociación, depresión y aceptación son etapas que pueden recorrerse en diferente orden por cada persona que ha pasado por un proceso doloroso como la muerte de un ser querido. Hay que decir que no son exclusivas de quienes enfrentan la muerte. También las puede vivir quien sufre una cirugía, una amputación, un secuestro, un asalto o cualquier otra situación que represente una pérdida significativa. Bueno, pues llegamos a este punto que de verdad es muy importante y muy interesante. La verdad es que el proceso del duelo se vive, o cada quien lo va a vivir de una forma diferente. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que las etapas son más o menos las mismas. Algunas personas se saltarán unas, luego regresarán o permanecerán más tiempo tal vez de lo que considera un especialista como lo natural, lo adecuado o el promedio cuando menos, por no llamarlo positivo o negativo, porque no creo que haya uno o positivo o negativo. Lo que sí es positivo es atravesar por estos procesos del duelo, por cada una de estas etapas, para que entonces la sanación pues sea, no sé si más completa, por así decirlo, Sí, pero pero entonces creo que sí, más abordar completa, pero cada uno sí de estos tenemos puntos. como un término, un tiempo, Oscarito, porque yo creo que eso también es importante que nuestro público lo sepa. Lo comprenda. No, lo comprenda. O sea, no es, haz de cuenta que digas, bueno, es que la negación dura una semana y la ira va a durarte 2 meses y el enojo te va a durar, o sea, no es así. No. Pero sí es real y bueno, lo hemos estado viendo que puede ser 1 año, 2 años de duelo, ¿no? Dependiendo más o la menos el pérdida y más o menos. Así es. Y después de eso sí tienes que encontrar un nuevo sentido a tu vida, porque si no le ponemos, o sea, si nosotros como seres humanos no llega un momento en el que decimos, bueno, yo ya tengo que mirar hacia otro lado, yo ya tengo que seguir caminando, superar, aceptar que mi vida sigue, entonces vemos duelos de vidas pero completas. completas. Oye, también complementando, estas etapas van y vienen, ¿no? Es como, como en espiral. O sea, de pronto a lo mejor crees que ya estás en la aceptación, pero de repente un día dices otra vez caes en y a veces en el mismo día. Sí. En el mismo día puedes pasas por estar todas, pasando por todas. Sí, Oye, Belia, mira, nos habla y nos dice, hace 3 meses falleció mi esposo, llevábamos 45 años casados, imagínate nada más, toda una vida. Vivíamos solos y éramos muy unidos, me quería mucho, vivía para mí, yo para él. Qué bendición, ¿no? Ahora que falleció visto de luto y la gente no le parece, con el tiempo empecé a vestirme de en colores y ahora la gente me dice que me veo bien. Por otro lado, me siento mal de no llorar, aunque me duele mucho. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Habrá terminado mi proceso de duelo? Por eso lo comento, porque estabas hablando de ello. Claro, y tenemos un sondeo de opinión. La pregunta es, ¿cuáles son las pérdidas más significativas para el ser humano? Vamos a ver. Tristeza y enfrentarlas alzando la cabeza y
sacar las cosas adelante, ¿no? Tristeza, enfrentas un duelo, ¿no? Muchas veces puedes caer en depresión y yo considero que debes de tratarlos yendo con un terapeuta, con alguien profesional. Se presenta tristeza, enojo, tal vez ira, ¿no? Depresión, ansiedad, ¿no? Y bueno, esas emociones yo siento que se pueden expresar o se pueden combatir, ¿no? Tal vez con la ayuda de otras personas, ¿no? Con nuestros familiares, nuestros amigos. Pues tristeza. ¿Y cómo las afronto? Haciendo ejercicio, yo creo. Yo creo que se presenta impotencia, tristeza, tal vez te choqueas. Enfrentarla haciendo algo, deporte, haciendo alguna actividad, aprendiendo algún idioma, no sé, cosas así. Tristeza, impotencia, y bueno, pues lo podemos llevar a cabo, no sé, afrontarlo pues con apoyo de familia. Evidentemente cada una de las personas va a vivir distintas emociones, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, cómo la has vivido, la pérdida que estás enfrentando, porque ya decías hace rato, Cris, y es muy cierto, no es lo mismo perder a un ser querido, como puede ser tu padre, como puede ser tu pareja, como puede ser un hijo, a perder tal vez a una tía, o a una un primo, mascota. una mascota. También una mascota. Cada quien va poniendo esta emoción y esta intensidad en la emoción, pues de acuerdo a cómo lo ha vivido. No es lo mismo perder un trabajo, no es lo mismo perder la patria, no es lo mismo perder un brazo, perder un brazo. Sí, porque por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más claro, perder un trabajo, tengo la oportunidad de recuperarlo, ¿no? Entonces, puede ser muy doloroso, pero un brazo no. Bueno, puedes sustituirlo con una prótesis. Claro, con una prótesis, pero tengo que aprender a vivir sin eso, ¿no? O por ejemplo, sin la presencia de alguien a quien amas. O sea, tienes que aprender a vivir sin esa presencia. Hablando de eso, ¿recuerdas que nos quedamos con que Delia perdió a su marido de 45 años y eran muy unidos y lo amaba profundamente? Y al final hizo pregunta, ¿qué pasa conmigo? ¿Habrá terminado mi proceso de duelo? Porque dice, no puedo llorar. No puedo llorar. Bueno, me atreve, es muy poco lo que nos dice para poder dar un diagnóstico, pero yo creo que no. Yo creo que ella sigue en el proceso de duelo, yo creo que tiene que darse la oportunidad de seguir llorando, pero aparte algo que es bien importante es volver a repetir lo que ya les dijimos. No lo vas a olvidar, porque tenemos esas confusiones. Nosotros creemos que si yo supero un duelo es porque ya lo olvidé y ya no me va a doler nunca, pero la verdad sigues viva y entonces una canción te lo va a recordar y te va a sacar lágrimas. Ir caminando y un olor te lo va a recordar y te va a sacar lágrimas. ¿Por qué? Porque fue parte de tu vida muchísimos años. Entonces lo que tienes que hacer es aprender a vivir con esa pérdida, no pretender que desaparezca. Y lo más importante que decías hace rato, y yo estoy completamente de acuerdo, encontrarle un nuevo sentido a la vida. Todo eso que te dejó, que te heredó, va a continuar allí. Tú eres gracias a esa parte que conviviste y compartiste con esa persona y no se va a ir. Entonces yo creo que hay que trascenderlo de una forma diferente. Nos dice, por ejemplo, Estefanía, mi problema comenzó cuando mi mamá murió. En ese tiempo yo tenía 38 años. Mi padre me dijo que yo no era su hija y que mi madre lo había hecho tarugo. Le dije que no era padre el que engendra, sino el que cría. Me corrió de la casa y me fui con mucho coraje. Y él anduvo divulgando y diciendo que mi madre era prostituta. Después me enteré que murió y me regocijé de gusto. Y ahora el programa me hizo preguntarme si estoy atorada con el muerto. Porque de verdad me nace un rencor muy fuerte y lo maldigo cada vez que recuerdo por todo lo que dijo y lo que pasó. A mi madre la quise muchísimo, pero a mi padre no. ¿Qué me puede estar pasando? Fíjate qué importante. Fuerte, ¿eh? Sí, es una llamada fuertísima. Muchísimas gracias, Estefanía, por compartirlo. Pero qué diferente se vive entonces el duelo o la muerte de una persona. Es un ser querido. Sin embargo, todo lo que hizo y que te provocó en tu vida emociones muy negativas, donde además insulta al ser más amado que tienes tal vez en tu vida. Y entonces hay sentimientos encontrados, te genera odio mucho, y obviamente en estas etapas del duelo donde puede estar la negación y ella que puede quedar atorada completamente en la ira, o a lo mejor ni siquiera está viviendo un duelo porque, como ella decía, se regocija de que ya no esté en este plano. No, yo creo que no. Yo creo que por lo que dice sí está viviendo un duelo, porque también está viviendo el duelo de la pérdida de él. Aunque le dice no me llevaba bien con él, o sea, ella hasta los 38 años sabía o creía que ese hombre era su Pero habla de que le da alegría de que haya muerto. O sea, como lo identifica ella en un principio, pero lo cierto es que el proceso del duelo, yo estoy de acuerdo, o sea, sí se vive. Proceso que tenemos que hacer en este momento, porque es momento de una pausa, así que no se vayan. No le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda.
Woody Allen, director, escritor, guionista y actor estadounidense. No llores. No lo dejas descansar. El tiempo lo cura todo. Échale ganas. Ya no hables de eso. Son expresiones que por lo general decimos a aquellas personas que viven una pérdida pensando que con esto les ayudamos a elaborarla. Solo que a veces, en lugar de ayudarles, emocionalmente les puede representar una carga adicional. Es importante decir que la manera de responder, afrontar y resolver determinada pérdida estará marcada por nuestra personalidad y circunstancias de vida. Bueno, pues ¿de qué manera se ayuda a una persona a tener, resignación, volver a la vida, alegría, paz? Equilibrio, no sé, tantas cosas que decir cuando pierdes a un ser querido. Y nuestro querido público, hablando de ello y reiterando un poquito, pues nos ha contestado la pregunta. ¿De qué manera se ayuda a una persona que ha tenido una pérdida? Y esto fue lo que contestaron. Puedo, no sé, darle un abrazo, una palmada o ayudarlo. Si yo tengo el conocimiento, decirle, ¿sabes qué? Ve al Ministerio Público, o no sé, tienes dinero, ¿qué te puedo apoyar, etcétera, ¿no? Pues apapachándolo, consintiéndolo, escuchándolo, estando presentes, a veces un abrazo. Creo que con el apoyo en los momentos más difíciles para esa persona, que de soledad, que se sienta como que todo el mundo se le viene encima, como estar ahí para él. Simplemente brindar unas palabras de apoyo para él, que le ayuden a salir de esa pérdida. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es respetar el dolor, acompañarla y darle ideas de hacer cosas que puedan gustarle para ir saliendo poco a poco. Pues primero que nada es escucharlo, tratar de entender cómo se siente la persona. No engancharse con el sentimiento de decir, ay, sí, te entiendo y ponerse a llorar con él, sino que entenderlo y acompañarlo en esta pérdida. Dándole palabras de aliento y, pues no sé, siempre estando para él en todo momento, ¿no? Acercándome, no presionando para que hable del tema, pero estando cerca. Pues ahí están algunas de las formas en las cuales las personas allegadas a nosotros o incluso personas temporales nos ayudan a sobrevivir o vivir o convivir con este duelo. Pero alrededor o en derredor de esto, de la muerte de un ser muy querido, hay muchísimos mitos, ¿no creen? Por ejemplo, yo estaba leyendo algo sobre que te mantienes ocupado, mantenerse ocupado todo el día, que te llene el trabajo, que te llene las actividades o lo que haces, si realmente te ayuda a salir rápidamente de la pérdida, de la muerte de un ser muy allegado. Y decían los expertos que no, que al contrario, que es que lo que estás haciendo solamente es distraer, evadir y finalmente estar totalmente ocupado, llenarte de cosas, no te está permitiendo vivir el duelo o el proceso del duelo a profundidad. Claro, porque lo que estábamos comentando, tienes que ir viviendo cada una de las etapas con calma y por eso yo decía, es muy importante poner también un límite de tiempo razonable. Por eso 1 año, 2 años, 1 año y medio son razonables. Porque pero 1 año para todo o 2 para todo el proceso o por cada una de las fases. No, para todo. No, para todo el proceso. Para todo. Pero por ejemplo, ¿cómo ir equilibrando el tiempo entre una y una? No, porque como estábamos diciendo, Oscar, de repente en un solo día puedes tenerlas todas. Claro. Y un rato estás estacionada en una y después regresa a otra y tal vez parecería como que regresas al primer momento que es el asombro, pero la verdad es que después de 3 o 4 meses tal vez te vuelves a asombrar. O sea, yo creo que lo que es muy, muy importante es darnos cuenta que sí tenemos que aprender a llorar. Estas frases que tú decías al principio en esta cápsula son las frases que les decimos a las personas, pero que en realidad no las estamos diciendo a nosotros mismos. O sea, no, todo va a estar bien. Es una proyección porque tú no quieres, acuérdense que las emociones son resonantes y entonces si yo veo a la otra persona que está llorando, que está en pérdida,
pues si yo la abrazo, es muy probable que me contagie su dolor o su llanto. Entonces yo digo, claro, no, todo va a pasar, no va a pasar nada, pero me lo estoy diciendo a mí. La verdad es que la mejor forma de acompañar a alguien que está en un duelo es simplemente acompañándolo, sentándose a un lado, escuchar lo que yo estaba sí, leyendo, justamente yo quería compartirles de esto, porque a la pregunta de qué manera se ayuda a una persona que ha tenido una pérdida, que escuchábamos en el sondeo, a mí un buen consejo que me dieron y que incluso me ha servido, yo misma lo he puesto en práctica, es si no sabes qué decir, no digas nada. A veces la persona que está en duelo, que está sufriendo, que está incluso llorando con esta emoción que puede ser contagiosa, lo único que quiere es que estés ahí, y tal vez lo único que hace falta decir es aquí estoy. Y ya, porque sí hay momentos muy incómodos en donde uno, imaginemos un claro ejemplo en un velorio, en donde no sabe, quieres decir, pero entonces, y acabas metiendo la patota y diciendo cosas que no tenías que decir, y muchas veces no es por mala onda ni por mala voluntad que alguien se acerca y te quiere dar un consejo y te quiere aleccionar y te quiere decir échale ganas, y el échale ganas no sirve de nada. También decían que es bastante imprudente, si se puede usar esta palabra, decirle a la persona que acaba de perder a alguien muy cercano es: ¿te acuerdas de la experiencia en el viaje aquel cuando fuimos y cuando regresamos? Y entonces la persona comienza a tener esos recuerdos y esas vivencias. No es el mejor momento para acordarse de las buenas cosas. Habrá otros momentos, ¿no?, en donde a lo mejor estás acompañado con más familia o con más amigos, en donde sale la anécdota simpática del padre o de la madre, y entonces eso te ayuda, ¿no?, un poco para salir claro, adelante. Y depende de las circunstancias. Porque, y de las costumbres. ¿sabes? Algo que es bien importante, y sí, las costumbres, como dice Sandy, pero algo que es bien importante es que cada uno vamos acercándonos al duelo de diferente manera o al momento. O sea, no es lo mismo una muerte súbita, o sea, que de repente alguien tuvo un accidente y se murió, y a alguien que estás esperando después de un rato la muerte. Entonces, a veces esos mitos de los que hablabas son los que hay que romper, porque tú llegas a un velorio donde tal vez estuvieron esperando esta muerte durante mucho tiempo y ves a la familia reírse y relajarse y los juzgas. ¿Cómo es posible? Pero si se acaba de morir. Bueno, es que la muerte la estuvieron viviendo de 2 años atrás. Claro. En este momento tal vez ellos sienten un poco de liberación y es válido, ¿no? Muy válido. Entonces yo creo que es bien importante cada caso irlo atendiendo en su momento. Y esto que decías de ponerse a hacer cosas, yo sí creo que una de las formas de salir de la depresión o de salir de un estado de un duelo profundo sí es empezar a hacer cosas, pero después de un tiempo. Sí, o sea, después de un tiempo sí es importante pues que empieces a arreglarte. Después de un tiempo sí es importante que te obligues a salir a recoger a los niños a la escuela, o a ir a tomarte un café con alguien, o ir a visitar a tus familiares, o levantarte simplemente para hacer tu casa. Empezar una nueva relación, o cuando ya lo que decían es no ocuparte demasiado, no llenarte de cosas o de trabajo. No, porque eso es evasión. Sí, exacto. Darte cuenta que lo que estás haciendo no lo estás haciendo para tapar el vacío que dejaste en el pasado, sino porque la vida continúa y es necesario que entonces pero ya viviste el duelo, exacto, ya lo viviste. Ya atravesaste por él, lo trascendiste y te das cuenta, todavía falta tal vez una parte, no estoy 100% preparado, no lo estaremos, es una pérdida que siempre va a doler, como decían hace rato. Sin embargo, nuestra vida continúa. Si yo me detengo en eso, entonces puede traer consecuencias negativas a mi vida. Por lo tanto, si ya lo estoy sufriendo, si ya no es dolor, si ya es sufrimiento, eso sí tiene que ver directamente conmigo, porque yo estoy colocando entonces la carga en ese dolor, ya no solamente allí. Ahí es donde me tendría que dar antes cuenta. de irnos a la pausa, rápido, Mariana, enfrentar una pérdida de un ser querido es algo muy doloroso y a veces tan personal que no le lloras. Pero bueno, en ese momento lo que menos te interesa es escuchar a nadie por el dolor que estás sintiendo. Vamos a seguir hablando de la tanatología en esta mañana. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Séneca, filósofo hispano-romano. Si bien la tanatología no impedirá vivir con dolor una pérdida, puede ayudar a disminuir el sufrimiento físico y psicológico del enfermo terminal y, en la medida de lo posible, contribuye a mejorar su calidad de vida. La tanatología es un auxiliar para tener una muerte digna,
Funciona también como un apoyo para la familia, proporcionándole herramientas para el manejo de los sentimientos de culpa durante el proceso de muerte y después de que ésta ocurra. En una palabra, ayuda a elaborar el duelo. Continuamos hablando sobre tanatología y precisamente de eso se trata, de elaborar el duelo lejos de la culpa, de estos sentimientos que nos van a estar pues como atormentando. Lejos de esto, prepararnos para que esto no, para que esto no suceda. Y precisamente de algo así trata la frase que vamos a escuchar. Vamos a ver. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci, polímata florentino del Renacimiento italiano. Fíjense qué bonito, una dulce muerte, así una tranquilidad, y esto va para todos los que están alrededor. Cuando una persona muere en paz, cuando se preparó este proceso, bueno, cuando se tuvo esta oportunidad, porque bien decías también, Cris, hay muertes que son inesperadas, son súbitas, pero cuando un tanatólogo puede acompañar al moribundo, puede acompañar a su familia, se cierran todos los procesos, tanto legales como emocionales, pues que de verdad es una tranquilidad, es una despedida en toda calma, y me encantó la frase así, una vida bien usada causa una dulce muerte. Es que no tendríamos por qué tenerle satanizar a la muerte con toda esta carga negativa donde nos quedaremos seguramente sin hacer muchas cosas que deseábamos. Por eso, pues es importante el carpe diem, el vivir el momento intensamente, el no desaprovechar las oportunidades, el no dejar de decirle a nuestros seres queridos lo mucho que los amamos, el disfrutar plena y llenamente para que nuestra muerte sea un bien morir. Claro. Y normalmente, como lo pensamos, la muerte acabará con todo de tajo y nos arrebatará. Y no nos arrebata, yo creo que simplemente marca, como lo harían los mayas tal vez, el bactum en este plano, ¿no? O sea, aquí se acaba tu vida terrenal, tu cuerpo, y no sabemos lo demás, ¿no? No, y a mí me parece, como también muchas filosofías y religiones dicen, es hasta el momento en el que te tocaba. O sea, todo lo que hiciste era lo que te tocaba hacer, hasta ese momento en el que, pues, tu alma deja tu cuerpo en esta dimensión, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente nos iremos a otro lugar a vivir otras aventuras. Así me gusta pensarlo a mí. Otras experiencias, otra forma de crecimiento. Pero la verdad... ¿Aventuras en qué sentido? Ay, todos los Pero sentidos. eso es precisamente como empezábamos el programa, hablando de cambiar nuestra percepción de la muerte. Es desde estas otras visiones, pues es mucho más tranquilizadora el pensar. Porque aparte no hay otra manera, o sea, no hay otra manera de vivir. Vivimos caminando rumbo a nuestra muerte, o sea, no hay otra. No nos gusta aceptarlo ni nos gusta decirlo en voz alta y nos ponemos nerviosos y nos reímos de nervios, pero es la verdad. Desde el momento en el que nosotros nacemos, ya estamos caminando rumbo a nuestra muerte. Sí, esa es la verdad. Comenzamos a morir. Es lo que tenemos seguro, como se dice también. Es lo más seguro que tenemos. Seguro, la muerte. Y esto de, a ver, hemos hablado de cuando se te muere un ser muy querido, qué pasa con los deudos y qué pasa también con cómo te ayuda un tanatólogo, ¿no? La fuerza que tiene el proceso de la tanatología. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando, por nosotros mismos, diría yo? Entonces, estaba leyendo también datos interesantes, por ejemplo, y te decían, cuando se te muere alguien muy, muy allegado, hay que hacer muchas cosas, trabajo interno como el darte tiempo. Darte tiempo para no lamentarte, sino simplemente para estar presente con esas emociones y enfrentarlas, porque si no las enfrentas, pues los duelos que quieras vivir o los procesos que te ayude el tanatólogo no van a ser posibles. Y algo muy importante, pues son las expresiones de las emociones, ¿no? Es decir, habrá quien se controle y habrá quien diga, pues no, es que yo no voy a estar todo el día hablando de que se murió mi madre y de que a quién le va a interesar que yo tenga esta pérdida. Pues es que sí hay que decirlo y sí hay que externarlo sin que eso te haga estar todo el tiempo llorando. Claro. Sí, pero si te nace hablarlo es muy sano también. Claro, yo creo que es importantísimo poder decirlo, pero sí insisto yo también en cambiar la percepción. O sea, por ejemplo, si se te muere tu mamá y es alguien a quien adoras y que tienes muy cercana, etcétera, en vez de pensar todo lo que ya no vamos a vivir, hay que pensar todo lo que ya vivimos. O sea, es otra forma de verlo, es voltear y dar gracias por el tiempo compartido, por ejemplo, ¿no? O sea, dar gracias por lo que sí tuve, no por lo que creo que no voy a tener, porque aparte eso ya no va a existir. Y lo mismo sucede, yo creo que con todas las cosas que perdemos, ¿no? O sea, no es fácil, es un trabajo interno muy fuerte y cuesta mucho trabajo, y yo también, como dice Rocío,
estoy de acuerdo con ella, de la mano de un tanatólogo siempre va a ser muchísimo más fácil y hay que hacerlo, pero sí hay que trabajar en ese sentido, en vivir las pérdidas de otra manera. Claro. Hay otra herramienta muy recomendada que es, por ejemplo, a todas estas personas que ya no están con nosotros, se adelantan y nos quedamos con algo por decirles. Normalmente entonces dicen, sobre todo cuando hay culpas, que esto hay que también acentuarlo, subrayarlo, porque es cuando entonces más mal te sientes y te acompaña entonces un dolor mayor por esta culpa. Pero entonces escribir es un muy buen ejercicio. Ya no está esa persona, pero hay que dedicarle entonces una carta para decirle todo lo que quisimos decir. Y que se si quedó tienes un ahí arrepentimiento, guardado. tal vez, Claro. entonces es una forma de desahogarlo. ¿Y también se vale poco. que le reclamemos? También se vale. También, sí, por bueno, los supuesto. especialistas también te recomiendan También, escribir claro. todo esto. Sí. Miren, hablando de ver de Enojo otra y manera todo. el duelo, justamente la llamada de Josefina queda perfecto. Hace 8 años mi hijo falleció. Después de un curso de tanatología me quedé pensando, ¿qué pasaría si desde que nacemos viéramos el duelo de otra manera? ¿Qué tal si me hubieran enseñado a estar feliz cuando muere una persona en lugar de llorar y estar triste? Bueno, eso yo no creo que se pueda enseñar. A lo mejor el sentimiento va a estar, pero a lo mejor a trascenderlo de otra manera. Pues sabes que sí se puede enseñar. A mí les comparto que me pasó eso, Sandy. Pero yo llegué creo a un que funeral. Es difícil que no llores cuando un hijo muere. Pues, o sea, no llorar en las lágrimas, sino en un dolor que tienes que sentir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Te cuento esta experiencia. Para mí fue muy choqueante, pero yo llegué a un funeral donde había muerto el hermano de la persona a la que yo iba a consolar, a estar con ella, etcétera, ¿no? A acompañar. Y cuando yo iba, pues te pones en el traje de duelo, ¿no? También tú, o sea, bajas la voz, estás vestida de color negro, oscuro, ¿no? Y cuando llegué, todos estaban vestidos de color blanco y estaban felices cantando, estaban cocinando todos y estaban celebrando y platicando sobre todas las experiencias que habían vivido con él, los chistes que hacía. Para mí fue un shock. Claro. O sea, y yo de veras estaba esperando dónde están, ¿no? Los rosarios, la solemnidad, y fue muy, o sea, es que para mí estamos fue acostumbrados. Aquí yo estoy imaginando, o sea, con la historia, el momento nada más del funeral, pero me refiero como al proceso, ¿no? Que va a involucrar mucho tiempo. Sí, claro. Difícilmente no vas a sentir tristeza, dolor, en algún momento vas a extrañar a la persona. Claro. Sin embargo, sí creo que el duelo se puede entender de otra manera si desde pequeñitos, como lo venimos diciendo, nos enseñan a entender que la muerte es natural y que existe y que va a pasar. Y a saber que esa persona que se te fue sigue estando contigo. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ya no le tienes físicamente, pero sigue con la experiencia y las lecciones sabidas y con todo lo que te dejó para bien y para mal. Si te escuchas, en tus palabras están esas personas, porque muchas veces repites frases que compartiste con ellos. Lo estás citando constantemente. Pues gracias de verdad a la tanatología, bien importante acercarse, y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Hasta pronto.